a la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses. Esta carta, hermano, a los Colosenses, Colosa era una iglesia que no levantó el apóstol Pablo. Pablo, el apóstol, escribe a esta iglesia. Posiblemente esta iglesia haya sido levantada por Tito y otros que estaban allí, pero no la levantó el apóstol Pablo. Sin embargo, él les amaba, les conocía, y él les escribe porque estaban pasando alguna crisis un poco difícil. Como la iglesia está pasando crisis muy difíciles y la ha pasado por muchos tiempos y cada día hay crisis diferentes. Pero la mayor crisis que podemos vivir no es la crisis económica. La mayor crisis que podemos pasar no es la crisis de la enfermedad, sino la crisis espiritual, hermanos. Esta enfermedad del alma, del corazón. El Señor dijo: no temáis al que puede matar el cuerpo, pero temed a aquel que puede destruir tu cuerpo en el infierno. Eso es lo más importante. Pues los hermanos en Colosas estaban pasando momentos difíciles porque había una confusión. Y hoy la iglesia pasa una situación que se llama el legalismo. ¿Cuántos han escuchado hablar del legalismo? Porfa, el micrófono tiene un eco. El legalismo. ¿Y qué es legalismo? Legalismo es estas muletas, por así decirlo, que ponemos en la fe para ser agradables a Dios. Es Cristo más. Cristo más. Porfa, ¿me le puede quitar el eco? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Entonces, en este capítulo el apóstol Pablo quiere llegar al corazón del problema y denuncia a los falsos maestros y asevera claramente la suficiencia de Cristo para toda necesidad. La suficiencia de Cristo para toda necesidad. Da 3 advertencias y estas son tan necesarias hoy como lo fueron en estos tiempos. Siguen siendo tan importantes para nosotros hoy como lo fueron en estos tiempos. El primer punto que quiero tratar, que está del capítulo 2, del versículo 1 al 10, es: y les advierte, cuídense de las huecas o vanas filosofías. Hoy tenemos una serie de filosofías. Tenemos algo muy interesante que se llama el Internet. El Internet está lleno de buenas cosas, pero está lleno también de basura. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, en la vida espiritual con esto. Si usted no sabe discernir, el enemigo puede arruinar tu vida. El enemigo puede meterte en estas cosas. Y muchas de estas cosas que encontramos son estas muletillas para ser agradables, supuestamente, entre comillas, al Señor. Y hay varios puntos que quiero tocar allí. El segundo punto que quiero tocar es que nos cuidemos del legalismo religioso. Y he estado hablando sobre eso en los últimos tiempos. El legalismo religioso que aparece como algo muy importante para nuestras vidas, pero en realidad es una trampa. El apóstol Pablo habla en Gálatas: ¿quién les ha fascinado? Habiendo comenzado por la fe, terminamos por las obras. Y el tercer punto que quiero tocar es: cuídense de las disciplinas inventadas por los hombres. Hay una serie de disciplinas que no son la palabra, pero parecen como si fueran la palabra. Así que comencemos por la primera parte. Quiero comenzar leyendo en Colosenses el capítulo 2 a partir del versículo 1. Quiero que sepáis cuán lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro. Como dije, el apóstol Pablo no levantó esta iglesia. Para que sepan y sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Leo el versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la deidad de Dios. Y vosotros, y grábese esto, y vosotros estáis, ¿cuánto? 50%, 60%, 75%, 80%, 15%, ¿cuánto? Y vosotros estáis, ¿cuánto? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén, hermanos. Interesante esta afirmación. ¿Cuánto tenemos en el Señor los que realmente somos cristianos? Porque yo veo una iglesia acá, gloria a Dios por cada uno de ustedes, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Yo no sé. No sé. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo los trato a todos como iglesia y espero que todos lo sean. Pero esta es la iglesia y lo que vemos en cada culto, en cada lugar de reunión, es la iglesia visible. Y dentro de esa iglesia visible tenemos la iglesia verdadera, que es la iglesia invisible, que solamente Dios la conoce y el Espíritu Santo. Amén. Y yo espero que usted esté consciente, porque solo usted y Dios sabe quién es usted. Amén. Solo Dios y usted saben quién es. Yo soy su pastor, pero usted ni siquiera sabe quién soy. Amén. Por eso la Biblia dice que tenemos que confiar en Él. Pero la palabra nos dice que si usted ha entregado su corazón a Cristo, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y por eso la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y también dice que esta palabra fue escrita para que usted y yo sepamos que tenemos vida eterna. Primera de Juan, no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, la primera cosa que nos da en este pasaje está en el versículo 6. Como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Recuerde que les he hablado en otros momentos de dos tipos de santidad. Una santidad posesiva que viene de Dios en el momento que nos convertimos. Sin esta nadie verá al Señor y nadie entrará al reino de los cielos. Eso lo dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Pero en los primeros versículos habla de que estos santos o apartados, escogidos para Dios, deben de andar en santidad. Eso es lo que le corresponde a usted y a mí. Andar en esa santidad que recibimos de Dios, como hijos de Dios. Ante los ojos de Dios, dice el pasaje que leímos, somos perfectos porque cuando Dios te mira a ti, te mira a través de Jesucristo. Si Dios te mira directamente, te ve podrido como una llaga de pies a cabeza. Pero cuando te mira a través de Jesucristo, te ves santo y puro, porque lo que mira es a Cristo. Amén. Así que no se atreva a presentarse solo delante de Dios, en Cristo Jesús, en el amado, en Cristo el Señor. Entonces el versículo 6 dice que debemos andar. Lo leo una vez más. Por tanto, de la manera que recibisteis, que habéis sido recibidos al Señor Jesucristo, andad en Él. Este micrófono me cambia cada rato. Así que somos salvos por la fe. Andar por la fe. Andar por la palabra del Espíritu. Debemos andar. Si somos del Señor, vivamos por el Espíritu, pero también andemos por el Espíritu. Dejemos que el Espíritu del Señor nos guíe, hermanos.
Y es lo que cuesta, porque a veces le entregamos ciertas áreas al Señor y algunas nos las reservamos. Hay que entregarle nuestra vida completa. Todas esas áreas, sean del temperamento, sean de otras prácticas, qué sé yo, hay que entregárselas al Señor. La otra cosa que vemos ahí es que no solamente tenemos que andar, pero tenemos que crecer. Es la naturaleza, hermanos. Cuando vemos un bebé, esperamos que ese bebé crezca. Qué lindos son chiquititos, gorditos, lindos. Pero si después de 5 años sigue siendo gordito y lindo, como que algo anda mal, ¿no? Y si después de 10 años sigue siendo chiquitito, gordito y lindo, los papás están desesperados. No es lo normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo 7? Arraigados y sobreedificados en él, confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundemos en acciones de gracias. Tenemos que crecer. El capítulo 2 de Efesios, estoy como en un hueco, hermano, ¿por qué no me modula esto? Dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 10, que fuimos creados no por, sino para. Los creyentes no llegan a ser buenos creyentes haciendo cosas. Los creyentes tienen comportamientos porque son cristianos, no para ser cristianos, hermano. Usted hace buenas acciones no para salvarse ni para ser un mejor cristiano. Usted hace buenas acciones porque es su naturaleza de cristiano que le dio el Señor. Tenemos que entender esto. Así que tenemos que tener raíces profundas en la palabra, bien cimentadas en esas riquezas del Señor para crecer cada día. Siempre, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, el mundo que nos rodea tiene que ver a Jesucristo a través de tu vida, a través de mi vida. El mundo tiene que ver al Señor a través de tu vida, a través de mi vida. Tenemos que hacer, si no lo ha hecho, comience a hacer esa prueba en el Señor. Deje de vivir usted, deje que el Señor viva. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, hay ciertas filosofías que tienen que ver con religión y un montón de cosas. Y como dije, el internet está lleno de eso, que nos motiva y a veces nos gusta mucho. Y pensamos, calma nuestra conciencia, porque pensamos que así agradamos a Dios. Usted agrada a Dios con una vida que Dios le dio y viviendo conforme a la palabra y siguiendo la palabra y dejando que el Espíritu Santo que vive en usted le guíe. El Espíritu Santo es como esa alarma, hermanos, que esté en usted y en mí, que cuando hacemos algo malo se enciende. Pues la palabra dice en Romanos 8 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu no le da ningún testimonio cuando hace algo no correcto, mejor arrepiéntase y acepte a Jesús. Porque posiblemente solamente sea un religioso más o una religiosa más. Entonces debemos crecer, poner a prueba esto. No solamente el sistema altamente religioso y a veces debemos preguntarnos si le estamos dando a Cristo el primer lugar, el lugar de preeminencia. O si solamente le estamos dando un lugar de eminencia, alguien importante. Pero le estamos dando el lugar de preeminencia, ese es lo más importante, ese es lo que debe gobernar tu vida por encima de tu familia, por encima de tus riquezas, por encima de tu educación, por encima de tu partido de fútbol y de un montón de cosas. Es Él el que tiene el lugar, el primer lugar, o simplemente tiene un lugar importante. Para muchos creyentes, Jesús tiene un lugar de eminencia. Pero Dios quiere que tenga un lugar, Dios quiere tener el lugar de preeminencia. No se puede amar a dos señores a la vez. Y el Señor quiere ser el Señor de tu vida y el Señor de mi vida. Porque si no, el Señor no está como la palabra lo dice y como Él quiere estar. Veamos lo que dice el versículo 9 y el versículo 10.
porque Él habita corporalmente. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad de Dios, el Dios Trino. Y vosotros, le dice el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Colosa, ustedes, y se lo dice también ahora a la iglesia que está acá en Betel, ustedes, amados hermanos que tienen a Cristo, cada uno de ustedes, hermana, hermano, si realmente usted tiene a Cristo en su corazón, no que sea perfecto a los ojos de los demás, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo está usted en Él? Dice, usted está completo en Él. Para Dios está completo, no hace falta nada. Para la salvación no hace falta nada para agradar a Dios. Hace falta una serie de cosas para caminar en esa realidad. No solamente lo que somos, mantengamos lo que tenemos. No estás defendiendo ni tratando de ganar un terreno, ya lo tienes, defiende lo que tienes, donde Dios te puso. Estar completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos completos. Dense cuenta que no hay sustituto para Cristo. No es Cristo y esto. Algunos dicen, bueno, es Cristo más ayuno, es Cristo más hacer esto, es Cristo más no pintarse, es Cristo más no cortarse el pelo, es Cristo más ponerse cierta ropa. Es cierto, hermanos, que como hijos o hijas de Dios debemos vestir de cierta manera honroso para no ser un problema para los demás. Yo sé que vivimos tiempos difíciles porque la moda a veces nos afecta. Y a veces para los predicadores está difícil porque la moda es tan complicada que a algunos le faltó plata para comprar un enagua y comprar una chiquitita así. Pues vaya, siéntese atrás, por favor, no aquí adelante porque me va a estar perturbando. Soy un humano como cualquier otro. Debemos andar como hijos y como hijas de Dios. Pero no por esto, no porque viniste con la faldita así es que vas para el infierno. El Espíritu Santo tiene que dar testimonio. No solamente por usted, no debemos andar ni comportarnos como nos gusta, sino debemos pensar cómo somos un tropiezo para que alguien más sea un obstáculo para que no entre al reino de los cielos, hermanos. No es que te vas a ir al infierno por tener una falda cortita o vas a ir al cielo por tener una falda larga. Con la falda cortita o larga puedes ir al infierno si no tienes a Cristo en el corazón y caminando conforme a su palabra. Así que, hermanos, no son las cosas. Estas cosas, estas acciones que hacemos es porque somos eso. Es nuestra característica en Cristo Jesús. No fuimos creados por, sino para. Yo tengo un reloj acá que fue creado para dar la hora y si no la diera no sirve. No fue creado para otra cosa. Y este reloj no es un buen reloj porque da la hora. Para eso fue creado. Amén. Usted y yo en Cristo Jesús fuimos creados para buenas acciones. Y no debe ser un esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque es su naturaleza. Yo creo que a este reloj no le cuesta la hora. Fue creado para eso. Los cristianos debemos accionar naturalmente, es nuestra nueva naturaleza. ¿Qué dice lo que dice la palabra? Las cosas viejas pasaron, ahora somos hechos una nueva creación. La misma cara, el mismo pelo y todo, pero con acciones diferentes. Alguien dice, no tienes que cambiar de lugar, de templo. No tienes que cambiar de templo, tienes que cambiar de vida en Cristo Jesús. Creo que les conté la historia de alguien en el tiempo del gran emperador Alejandro Magno en el imperio griego, que conquistó el mundo y trajeron un joven desertor. Y en ese tiempo los desertores se les condenaba con la muerte. Y él le dijo al joven que lo habían tomado como desertor, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Alejandro. Y le dijo, mira, no voy a matarte, pero cambias de vida o cambias de nombre. Algunos cristianos o cambian de vida o cambian de hacerse llamar cristianos. Porque no es hacernos llamar, hermanos, es que el mundo vea al Señor a través de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo punto del que les hablé es que hay que cuidarse del legalismo. Versículo 17 al versículo 11 al 17 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso
y carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonando todos, no unos cuantos, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que Dios tenía la condenación, el pecado que heredamos de Adán y Eva, y por todos los pecados. El pecado de Adán y Eva, hermanos, produce pecados en nosotros. Pero la fuente es esto, esa acta que dice la palabra que por cuanto todos, no unos cuantos pecaron, Romanos 3:23, están separados de la gloria de Dios. Y el capítulo 59 de Isaías, 2:59, creo que 59 más bien, dice que Dios apartó el rostro de Jesús porque en la cruz del Calvario Él estaba cargando tus culpas y mis culpas. Esta acta fue eliminada, fue borrada, fue quitada en la cruz del Calvario cuando Cristo murió. Era contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y sabe qué hizo? La clavó en la cruz del Calvario. Es por eso que Dios el Padre no podía mirarle. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, los creyentes no tenemos que estar tan temerosos de los demonios. Cristo los venció. Pero si no caminas con el Señor, pues teme. Porque el diablo y los demonios son mucho más poderosos que usted y que yo. Usted no tiene poder, usted tiene autoridad que el Señor le dio. Eso dice la palabra. El poder lo tiene Él. Capítulo 10 de Lucas. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y no está hablando de los bichitos esos rastreros. Está hablando de seres espirituales. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del diablo, y nada os dañará. Qué triste, hermanos, encontrar creyentes que todavía viven temerosos de eso. ¿Qué te va a hacer el demonio? ¿Qué va a pasar acá? Y hay que hacer ciertas cosas y tener el Salmo 91 abierto en tu casa. Permítame decirte que el Salmo 81, el diablo le puede arrancar hasta las páginas. Esa palabra tiene poder cuando usted la cree y la vive. No porque usted la tenga ahí como traerla desodorante bajo el brazo, no. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue por comida y en bebida, en cuanto días de fiesta o días o luna nueva o días de reposo, hablando de los sábados. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive, hermanos, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da ¿quién? Que da Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este crecimiento que da Dios. Este legalismo que a veces, como dije, Cristo más. El ayuno es importante. Estábamos hablando ahora en la mañana. Pero mucha gente lo que hace es aguantar hambre. Cuando usted se ayuna, apártese, deje el reino de la comida para estar en presencia del Señor leyendo la Biblia. Pero es muy difícil, amados hermanos, estar ayunando mientras usted está haciendo la comida y friendo los bistecs para otro. Mejor coma. Está perdiendo su tiempo. Saque tiempo para estar en la presencia del Señor, para estar en Él. Nos han enseñado una serie de tradiciones y usted cree que está glorificando a Dios cuando está haciendo esto. No estás haciendo nada. Aun cuando oramos, hermanos, debemos orar en todo tiempo y en todo lugar, pero hay que sacar un tiempo específico para orar delante del Señor, para hablar con el Señor.
En estos días que estuve enfermo y me dio la oportunidad de saber, ahora por lo menos entiendo que la gente que tiene vértigo es horrible. Yo no me podía tener en pie y mi cabeza giraba a 1000 por hora y yo creí que me estaba volviendo loco. Es horrible y ahora comprendo. Dios me ha permitido ver ciertas cosas. Cuando el accidente, ver la gente que tiene dolor. Tuve un mes con dolores día y noche y comprendo la gente ahora. Porque a veces no entendemos lo que la gente está pasando. Yo estaba orando al Señor. Yo dije, Señor, los médicos no me ayudan. No sé qué tengo. Yo no sé si el domingo que estoy predicando me da un ataque de eso y caigo ahí. Qué terrible. Era fin de semana, ni siquiera he dicho a un hermano, prepárese ya para que predique el domingo. Me pareció una responsabilidad, pero dije, Señor, tú eres el médico por excelencia, puedes sanarme. Dios sigue siendo el mismo. Y me sanó, no siento nada hoy. No siento nada. No tuve que hacer nada, simplemente orar. En Él estamos completos, dice la palabra. Él es nuestra fuente de vida. Él es el Señor y Señor y Rey de Reyes. Dios quiere y Dios puede, hermanos. Porque algunos piensan que Dios ni quiere ni puede, claro. O algunos creen que Dios puede pero no quiere. Él quiere. Es nuestra fe que hace que la mano de Dios se mueva. Y recuerdan la historia de la viuda, aquella que oraba y oraba y oraba, y iban del juez y le molestaba al juez y molestaba y seguía. A veces nosotros oramos una vez y ya, tenemos que seguir insistiendo hasta que Dios te diga, ya basta. Cuando Dios te diga, cálmese, cálmese, pero mientras no le diga, siga orando, siga orando. Esa es la fe de los creyentes, hermanos, seguir adelante creyendo en el Señor, porque si no solamente tenemos una vida religiosa y a la carne le encanta la religiosidad, le encanta, porque la religiosidad nos da cierta tranquilidad de que ya hicimos lo que teníamos que hacer. Hermano, no tenemos que hacer nada, simplemente venir al Señor. Él es el que lo hace todo. La religión no le gusta la cruz, a la carne tampoco. Vea lo que dice el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, ese cuerpo suyo y mío, es de Cristo. Amén. Que Dios haga su voluntad. Hay un día para todo. Nadie se va a morir ni antes ni después de la voluntad de Dios. Nadie se va antes, hermano. Nos vamos el día que Dios nos llame, creamos eso. Así que vivamos creyendo en el Señor. Los rudimentos de los que habla la palabra. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas acá. A libertad nos ha llamado el Señor. Solamente que esta libertad no sea ocasión para la carne, hermano. Si somos guiados por el Espíritu, Él nos va a guiar. Todo lo que necesitamos ya lo ha logrado Cristo en la cruz del Calvario. Esa circuncisión, saben, hermanos, a veces cada vez aparecen religiones nuevas. Y hay estos que son los creyentes mesiánicos. Y ya como unos años, en Liberia, circuncidaron un hermano en esta religión mesiánica. ¿Por qué? Porque para agradar a Dios hay que estar circuncidado en la carne, no es cortando el prepucio de nadie, hermanos. Él te circuncidó en su corazón. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Fuimos circuncidados no en la carne, sino en el corazón, cuando tu corazón fue transformado para la gloria de Dios. Por eso dice que si andamos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Bendito sea el nombre de Cristo el Señor. En el capítulo 2 de Lucas, no lo vamos a leer, del versículo 21, Cristo Jesús fue circuncidado en la carne. ¿Por qué? Porque vivió en el tiempo de Israel. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él circuncidó el corazón de cada cristiano para que fuera agradable a los ojos del Padre y nos completó. No es que dejó una partecita que tenemos que completarla nosotros porque todavía no estás listo para Dios. Para Dios en Cristo Jesús estás completo. Pero en esta tierra todavía tenemos que andar y te corresponde a ti y a mí andar en el Espíritu. Andar en esa santidad es lo que yo llamo la santidad progresiva, porque la santidad posesiva la recibimos en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, hablando de Hebreos.
está hablando de esta santidad posesiva que viene de Dios. Algunos me dicen, pastor, usted no es perfecto. Y yo le pregunto, ¿a los ojos de quién? A los ojos suyos soy imperfecto y lo seguiré siendo. Si no, pregúntele a mi esposa. Pero a los ojos de Dios soy perfecto, porque Él me ve a través de Jesucristo. Amén. Y es lo que la iglesia debe creer, hermanos. Pero este montón de filosofías huecas confunden a la gente. En la cruz del Calvario, Él llevó el sufrimiento que usted y yo ya no debemos llevar. Recuerdo una vez que un consejero me dijo estas palabras, estando yo en África. Cristo no quiere que lleves el sacrificio de la cruz que ya Él llevó. Cuando habla de tomar su cruz y sígame, está hablando de caminar con el Señor. Y la vida con Cristo en este mundo es dura, es difícil, porque este mundo no es nuestro hogar, hermanos. Aquí estamos de paso. Amén. Aquí estamos de paso. El Señor, disfrutemos de esa libertad. Vea lo que dice el versículo 15. Despojaos, despojando a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, para que usted y yo seamos libres. Amén. Libres. No de vivir en el pecado, pero no vivir atado a cosas. No coma eso, porque si come eso, hace mal. No vaya a ese lugar, porque si va a ese lugar, hace mal. No haga lo otro. Alguien me dijo, si usted está en la fiesta de alguien, de un familiar, y tienen un cumpleaños, y ahí los cristianos no podemos estar, ¿dónde ponemos la luz? En las tinieblas. Claro que no voy a estar ahí haciendo todo lo que ellos hacen, pero ahí soy luz. Y esto es lo que debe hacer el pueblo de Dios, hermanos. Y el último punto, cuidémonos de las disciplinas inventadas por los hombres. Versículo 18 al 23 del pasaje donde estamos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Ahora está eso bastante de moda. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchada su propia mente carnal. Muchas de la gente que se creen súper espirituales, lo que son unos carnales. Y no han entendido el plan de Dios. Y están orgullosos sintiéndose por encima de los demás. Hay un canto que dice, la tengo, y lo cantamos en la iglesia. Yo quiero que usted la tenga allá afuera, no aquí. Y ahí es donde tiene que tenerla. ¿Cuánto le encanta la carne? Legalismo, ayunos, regulaciones en cuanto a alimentos, disciplinas corporales, hacen que la gente se sienta espiritual, que usted se sienta que ya casi toca el cielo con la mano. Los creyentes maduros son gente estable. La gente que un día toca ya el cielo raso brincando, pero mañana está sentado atrás, no porque los hermanos se sientan atrás les gusta a algunos, pero a veces los que se sientan adelante bien alegres y luego lo veo sentado atrás, ahora le está pasando. No todas las cosas se sienten bien a veces, pero yo sé en quién he creído, hermanos. Y el creyente maduro se mantiene estable. No es que un día toque el cielo y mañana esté en el piso. O sea, tenemos que andar estables en el Señor. Es lo que el Señor nos ha dicho, porque en Él estamos completos. Cuidémonos de esas filosofías que no son genuinamente espirituales. No es malo ejercer disciplina, dice la palabra, como lo vemos ahí, en el Espíritu de Dios, pero para la gloria de Dios. No para mostrarle a nadie, no tenemos que medirnos con nadie, que somos mejores que nadie. Nadie merece el cielo, hermanos, nadie. Es la gracia de Dios. Todos teníamos ganado el infierno y bien ganado. Así que usted y yo merecíamos el infierno. Pero por gracia, Él nos hizo salvos en Cristo Jesús. Fue Él quien ganó el cielo y te lo ofrece como un regalo a ti. No es algo que compras. Mientras de todo corazón creemos
que los creyentes no deben abusar de su libertad y convertirse en piedras de tropiezo para nadie, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, nos habla que un ídolo nada es, pero luego nos dice más adelante, pero tenga cuidado, porque estas cosas sacrificados a los demonios, y usted no es más fuerte que los demonios. No es que eso me va a afectar, pero tampoco como eso no me afecta, no importa que esto se le dedicó a Satanás, pero yo como hijo de Dios puedo participar porque yo soy más poderoso, olvídese. No, un ídolo nada es. Como en el tiempo de los corintios, toda la carne de la carnicería primero era ofrecido al ídolo y después se vendía la carnicería. No había carne que no fuera sacrificada a los ídolos. Así que los hermanos no podían comer. Claro, Pablo dice, coman, no pregunten. Pero si le dicen, esto fue sacrificado al ídolo tal, no coma. Coma sin preguntar. Pero cuando alguien te lo dice por asuntos de conciencia y también la libertad, el fuerte no debe estar oprimiendo al débil. Pero el débil no debe reinar en la iglesia. Hay iglesias donde reinan los débiles, y hermano, esto va al fracaso. Pero el fuerte no debe hacerlo. Dice el apóstol Pablo, si comer carne es tropiezo para mi hermano, no comeré carne. Hay gente que dice, lo que Dios castiga es la borrachera. En esta cultura, hermano, hay pecados culturales. Y si a mí me ven en un lugar tomando cerveza porque no me voy a emborrachar, y yo tengo fe en el Señor, eso es un pecado cultural y los que me ven van a ser motivados a hacerlo. Así que no debo hacerlo. El capítulo 14 de Romanos, hasta comer gallo pinto puede ser pecado si no proviene de la fe. No juzgues a tu hermano. No juzgues al siervo ajeno, porque el que come carne para el Señor lo hace, y el que no come carne para el Señor lo hace. Vivamos para la gloria de Dios por la fe. Eso es lo que la palabra nos enseña. Debemos de mantenernos firmes. Nuestra relación con Cristo es una unión viva, hermanos. No es religiosa, es una unión viva, personal. Él es la cabeza, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tu hermano, tu hermana es parte de ese cuerpo y todos somos diferentes. La mano no es igual que el pie y el oído no es igual que la boca y la nariz. No es igual que los cabellos de la cabeza, que a algunos se nos cae ya después de cierto tiempo. Pero dice la palabra que ni eso se perderá. Amén, gloria al Señor, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Reyes. Y el Señor funciona mediante la nutrición. Pero esta nutrición es la palabra. La palabra. La palabra de Dios. Esta palabra. Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Y se cumplirá, bendito sea el nombre del Señor. Obedecer ciertas regulaciones, como dice el versículo 21 al 23, puede dar cierta disciplina al cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Nosotros podemos aparentar ante los demás, pero Dios conoce lo que estamos haciendo. Dios conoce la intención con que lo hace. Usted puede andar con bata larga y estar en adulterio o en cualquier otra cosa. Y no estoy diciendo que las que andan con bato corta andan prostituyéndose. No, eso no es cierto. Es una moda que ha pasado por ahí. Pueden ser personas correctas, pero no debemos hacerlo. Debemos andar no siendo un tropiezo. Dice que estas disciplinas, es lo que dice la palabra, tienen cierto valor. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. ¿Pero qué? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Y contra qué debemos luchar? Contra los apetitos de la carne, hermano. Eso es lo que tenemos que entregar al Señor y sacrificar en la cruz. El apóstol Pablo dijo en el capítulo 2 de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tengo que cuidarme de mi esposa, tengo que cuidarme del Señor. Amar al Señor.
Y si yo amo al Señor y me cuido del Señor y le amo a Él, voy a ser fiel a ella. Así que, hermanos, a veces estamos más preocupados por agradar a la gente. Pero ¿a quién tenemos que agradar? A Dios. Y recordemos que en Cristo estamos completos. El andar en estas cosas es vivir todavía en el jardín de niños. Tenemos que crecer. Tenemos que ir adelante. Termino con un versículo. Gálatas, capítulo 3. Versículo 3. Pensemos en esto. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas, estos falsos maestros, les habían enseñado. Y sabe una cosa, hermanos, que este legalismo te puede llevar al infierno. Pensando, porque eso se llama sincretismo. Y el sincretismo te aparta de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice la palabra del Señor. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tan necios sois, le dice a los Gálatas. Comenzaste por el Espíritu. ¿Cuándo comenzamos por el Espíritu? Cuando entregamos nuestro corazón a Cristo. Cuando entregamos nuestro corazón a Cristo ocurren dos cosas. El Espíritu Santo viene a morar a tu corazón y te sella propiedad de Dios. Perteneces al Señor. Y la segunda cosa, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Cuando llegues delante del Padre, no te van a preguntar qué hiciste, Dios lo sabe todo. Te van a preguntar, solamente se abrirá el libro de la vida. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, vas al cielo. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas al otro lado. Hermanos, crezcamos. Vivamos para el Señor. Vivamos en la libertad de Cristo, no en la libertad del mundo. No en la libertad de la carne, no en la libertad de los deseos. Dice 1 de Juan, capítulo 2, que el mundo y sus placeres pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies, oramos y hablamos con el Señor? Y le decimos, Señor, por favor, tú me conoces mejor de lo que yo me conozco. Señor, quiero que tu palabra more abundantemente en mi vida. Y no solamente more, quiero ponerla por obra. Ayúdame, Espíritu Santo, para vivir no en la carne, sino en el Espíritu. Señor, no soy más espiritual que nadie. Solamente soy tu hijo o tu hija. En la cruz del Calvario, tú me diste esa santidad y pusiste esa perfección que viene de Dios en mi vida. Quiero andar en esta verdad. Pero Señor, quiero apartarme de todas aquellas cosas que estorban. Si todavía estoy viviendo ciertas cosas, Señor, que estoy consciente que no te agradan a ti, Señor, quiero apartarme de eso. Quiero andar conforme a tu palabra. Tal vez tienes que arreglar cosas con la familia, en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tu pareja, con tus amigos. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Y hay cosas en las que no tienes un mandamiento claro. Pregúntate, ¿haría Cristo eso? ¿Lo practicaría Cristo sin ninguna conciencia porque Él nunca pecó? Y si sientes que Cristo no lo haría, pues tú tampoco debes hacerlo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Padre, bendice tu iglesia. Bendice tus hijos. Yo no estoy aquí, Señor, para regañar a nadie. Yo no puedo cambiar la vida de nadie, Señor. Yo solamente puedo orar. Quien puede cambiar la vida de las personas eres tú. Es tu Espíritu Santo y cada uno, Señor, tiene esa responsabilidad de acercarse confiadamente al trono de tu gracia y recibir ese socorro oportuno. Ayúdanos, Señor, en este mundo en que vivimos, lleno de tantas cosas, de tantas vanidades, de tantas cosas que el mundo nos ofrece. Pero sabemos, Señor, que solamente una cosa es importante. Tú. Queremos tenerte no como una eminencia. Queremos que seas el preeminente en nuestra vida, el primer lugar, quien guía nuestra vida. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por rescatarnos de la condenación, porque estábamos perdidos en delitos y pecados.
pero tú nos diste vida y vida en abundancia. Señor, queremos vivir esa vida abundante. Si no la estamos viviendo, es que algo está pasando. Ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor. Esto no se compone, esto se pone peor. Este mundo no es nuestro hogar. Y vivimos en el territorio del enemigo. Vivimos en el territorio del enemigo. No podemos cambiar la vida de nadie, de nuestros familiares que no son creyentes, pero sí podemos orar, porque estamos conscientes que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, y eso no lo vamos a cambiar con palabras, lo vamos a cambiar con esa lucha espiritual ante tu presencia. Solamente tú puedes cambiarlo, porque el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. Gloria al Señor. Bendice tu iglesia, bendice la iglesia bíblica Betel. Y Señor, todas las personas que están viniendo, Señor, ayúdalos, que puedan ser instrumentos en tus manos. Y a los más formados, Señor, que puedan ocuparse de formar a aquellos que necesitan tu ayuda. Somos un cuerpo, Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Tú eres la cabeza. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, que podamos saludarnos en el amor de Cristo. Y recuerden que el próximo domingo tenemos un invitado.